Hola a todos, bienvenidos a este curso de Excel 2013. Estamos en la clase 32 y en esta clase vamos a empezar a trabajar con nombres. Vamos a ver cómo trabajar con nombres. Lógicamente nos estamos refiriendo a la posibilidad de dar un nombre concreto o bien a una celda o bien a un rango, y a la hora de realizar ciertas funciones, como puede ser una suma, pues en vez de utilizar la referencia a la celda o la referencia al rango, lo que podemos hacer es utilizar el nombre que le hemos dado para hacer las operaciones. Esto tiene varias ventajas. Una de ellas, que nos permite no tener que estar seleccionando rangos, sobre todo si son rangos muy amplios o si son rangos que están muy lejos de la zona donde estamos trabajando. Esto es muy útil. O también, bueno, si lo que estamos es haciendo referencia a una celda en concreto, si sabemos un nombre y le hemos dado un nombre, pues es más fácil de recordar el nombre que le hemos dado que no el nombre de esta celda. Por lo tanto, tiene una utilidad a la hora de trabajar con Excel. A la hora de poner nombres, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que al poner nombres, Excel no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces es igual escribirlo con mayúsculas o con minúsculas. A la hora de poner nombre hay que empezar siempre con una letra. No se pueden utilizar, por ejemplo, espacios, y tampoco se pueden dar nombres que valgan como referencias a rangos o celdas. Entonces hay que dar nombres que no se diga, por ejemplo, C3. C3 no se puede poner como nombre, ya que C3 es una ubicación de una celda dentro de una hoja. Entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones, pues bueno, lo mejor es dar nombres sencillos, nombres que hagan alusión a la celda o al rango con el que estamos trabajando. Vamos a ver algunos ejemplos. Son sencillos, no implican demasiada complejidad, por lo que, bueno, en una clase vamos a poder ver perfectamente el tema de los nombres. Sin más preámbulos, pasamos a una hoja de Excel para ver cómo trabajar con esto. Bien, vamos a usar esta hoja. Es una hoja que ya conocemos. Y en esta hoja vamos a ir aplicando algunos conceptos en cuanto a los nombres. Para calcular el IVA, si recordamos, habría que multiplicar la base imponible por el 21% del IVA. Esto lo hacíamos con la fórmula de multiplicar, y de esta forma habíamos calculado el IVA. Aquí había un problema. Si hacíamos un autorrelleno, pues el resto no se calculaba bien. ¿El por qué? Bueno, pues porque al hacer el autorrelleno, la referencia, al ser relativa, nos va bajando hacia abajo. Entonces el primero lo coge de esta celda, pero el segundo ya lo coge de esta, y así sucesivamente. Entonces no nos valía esto. ¿Qué hacíamos? Lo que hacíamos era crear una referencia, en este caso, una referencia absoluta. Editábamos la fórmula y pulsando F4 teníamos una referencia absoluta a la celda donde teníamos el 21%. Y ahora hacíamos un autorrastre y de esta forma ya teníamos el IVA calculado de todos los productos. También se puede hacer de otra forma. Vamos a borrar todo esto. Y es otorgando a esta celda, a la celda donde tenemos el IVA, donde tenemos el importe del IVA, otorgándole un nombre. Para ponerle un nombre se puede hacer de varias formas. Vamos a hacerlo de la primera, de la más sencilla. Aquí en el selector de celdas hacemos un clic, seleccionamos lo que hay, que es la referencia a la celda, es decir, C22 es la referencia a la celda donde nos encontramos. Y ahora aquí escribimos el nombre que le queremos dar a la celda. En este caso le vamos a poner IVA. Recordar que es indistinto ponerlo en mayúsculas que minúsculas. Pulsamos Enter y ahora esta celda ya no es la celda C22, ya es la celda IVA. Si nos ponemos en una celda cualesquiera de la hoja y abrimos el selector de celdas, hacemos clic en la flecha que hay hacia abajo en el selector de celdas, bueno, pues aquí podéis observar que aparece el nombre IVA porque es un nombre que le hemos dado ya a una celda en concreto. Y desde aquí
podemos seleccionar esta celda, es decir, si desplegamos y pulsamos IVA, pues nos selecciona la celda a la que está haciendo referencia. Ahora, para calcular el IVA, pues lo haríamos de la misma forma. Pondríamos la base imponible por, y aquí no vamos a hacer referencia a esta celda, sino que vamos a escribir IVA. Fijaos que antes de terminar de escribirlo aparece aquí como una ficha que pone IVA. Esto nos indica que el nombre IVA lo hemos asignado a una celda y que lo podemos utilizar en una fórmula. Por lo tanto, si pulsamos, pues ya hemos creado la referencia a la celda a la que hemos expuesto con el nombre de IVA, a la que hemos llamado con el nombre de IVA. Luego, si pulsamos Enter, vamos a quitar el programita este, si pulsamos Enter ya tenemos el primer IVA calculado. Si hacemos un autorrelleno, pues bueno, nos ha calculado el IVA del resto de libros, el resto de productos. ¿Y esto por qué es? Bueno, para ver por qué nos ha calculado el IVA para el resto de productos, nos vamos a ir a la ficha Fórmulas. Y una vez que estemos en la ficha Fórmulas, tenemos un grupo que se llama Nombres definidos. Bueno, pues desde este grupo podemos trabajar con los nombres. Si hacemos clic en Administrador de nombres, aquí nos aparece una ventana y en esta ventana tenemos, en esta primera parte, bueno, en esta primera sección, aquí tenemos los diferentes nombres que vamos asignando, ya pueden ser a celdas, ya pueden ser a rangos, ya pueden ser, por ejemplo, a una función, pueden ser también a un valor, a una constante. Entonces, aquí tenemos el primero y vamos a ver las características que tiene. En el primer caso nos pone el nombre, que es el nombre que le hemos dado, y es IVA. En el segundo caso nos pone, en la segunda parte nos pone el valor, es decir, IVA tiene un valor del 21%. Y en esta parte se refiere a, aquí tenemos dos partes. En primer lugar, la hoja en la que está la celda a la que estamos haciendo referencia. Y en segundo lugar, tenemos la referencia de la celda, es decir, C22. Y si nos fijamos, vemos que ha creado una referencia absoluta. Por eso es que a la hora de hacer el autorrelleno nos calcula el resto de cantidades. Esta es una forma muy útil para, bueno, no tener que estar pendiente de hacer referencias absolutas o de hacer referencias relativas, porque aquí esto también lo podemos modificar y en determinado momento, si lo que necesitamos es una referencia relativa, pues podríamos perfectamente crear aquí la referencia relativa y de esta forma, con el poner el nombre de la celda o bien el nombre del campo, pues nos realizaría los cálculos. Luego tenemos el ámbito. El ámbito puede ser o bien al libro, es decir, a todo el documento que tenemos abierto, o bien a la hoja, es decir, a la hoja en la que nos encontramos. El ámbito es algo que para crearlo no podemos crearlo desde aquí, es decir, cuando asignamos el nombre o un nombre desde aquí no podemos modificar el ámbito, pero luego explicaremos cómo crear un nombre y definir también un ámbito. Y por último el comentario. El comentario no tiene ningún valor a la hora de las operaciones que estamos haciendo, pero sí tiene un valor informativo. Con el comentario podemos añadir alguna información que creamos que sea necesaria o que nos puede ayudar o nos puede dar algún tipo de información. Bueno, aquí tenemos también la referencia a la celda a la que estamos haciendo referencia, por un lado la hoja y por otro lado la celda. También tenemos la referencia si es absoluta o relativa y desde aquí, vamos a hacer clic, desde aquí lo podemos modificar. Bien, vamos a cerrar y no vamos a guardar cambios. Bueno, vamos a ver más propiedades. Hemos creado
un nombre que hace referencia a esta celda y ahora lo que vamos a hacer va a ser eliminarlo. Para ello nos volvemos a la ficha fórmulas en administrador de nombres, seleccionamos el nombre que queremos eliminar y hacemos clic en la opción eliminar. Hacemos clic en la opción eliminar, nos sale la ventana de confirmación y hacemos clic en aceptar y con ello hemos eliminado este nombre. ¿Cómo crear un nombre sin utilizar el selector de celda? Bueno, pues si seleccionamos una celda, podemos venir a la opción asignar nombre y nos aparece esta ventana. Nos pone nombre, le vamos a poner de nuevo IVA y aquí sí que podemos cambiar el ámbito de actuación de este nombre. Ahora, por ejemplo, está en libro y lo podemos cambiar a hoja. Lo vamos a dejar en libro. Comentario, se le puede poner un comentario cualquiera. Este nombre hace referencia al cálculo, vamos a poner el acento, cálculo del IVA. Y aquí, pues lo que hemos dicho, si quisiéramos modificar la referencia o crear una referencia relativa o una referencia mixta, lo podríamos hacer desde aquí. Hacemos clic en aceptar y bueno, se ha vuelto a recalcular los valores y esto es porque tenemos nuevamente el nombre asignado a esta celda. Si desplegamos la flecha del selector de celdas, pues bueno, aquí nos viene también el nombre que hemos creado. También podemos crear, aquí tenemos un impuesto de 3,50, de 3,5%, que también se va a aplicar a la base imponible y lo vamos a crear, pero de otra forma. Vamos a crear un valor fijo, un valor que va a ser una constante, se va a manifestar constantemente en todas las fórmulas y para ello, bueno, estamos en cualquier celda, nos venimos a asignar nombre y nombre vamos a poner impuesto. Ámbito libro, comentario y en la referencia se refiere, no vamos a poner ninguna celda, vamos a escribir 3,5%. Pulsamos aceptar y ahora aquí vamos a realizar el mismo cálculo. Tenemos la base imponible por el impuesto. Bueno, aquí tenemos, pulsamos Enter y tenemos ya calculado el 3,5 de la base imponible. Si hacemos un autorrastre, lógicamente va a funcionar porque al crear un valor fijo, por lo tanto va a funcionar siempre. Bueno, también podemos crear un nombre para una fórmula o una función, asignarle un nombre. Para ello nos venimos a asignar nombre, lo vamos a dejar en total y aquí vamos a calcular directamente el total. El total sería la base imponible más el IVA más el impuesto. Hacemos clic en aceptar y si ahora aquí nosotros ponemos total, pulsamos Enter y nos ha calculado esta función, esta fórmula, es decir, le hemos asignado a esta fórmula el nombre total. De esta forma, cada vez que pongamos total, nos va a calcular el total de las 3 celdas que hay a la izquierda de donde estamos ejecutando la fórmula o la función. Bueno, si hiciéramos un autoarrastre, lógicamente nos darían todos el mismo valor, porque lo que ha hecho, vamos a ir a administrador, lo que ha hecho ha sido crear referencias absolutas. Para ello tendríamos que crear, en este caso, referencias relativas. Hacemos clic en aceptar, cerramos y ahora ya sí nos ha recalculado correctamente todos los valores. También podemos, y con esto ya vamos a terminar, crear nombres para rangos. Por ejemplo, vamos a seleccionar este rango y a este rango le vamos a poner base imponible. Pulsamos Enter. Si nos venimos, elegimos base imponible
y podemos observar cómo nos selecciona todo el rango. A este rango, por ejemplo, le vamos a llamar libro o libros. Pulsamos Enter. Si lo seleccionamos, aquí tenemos base imponible, IVA y libros, pues tenemos este rango. Y vamos a seleccionar también este, que creo que es el que vamos a utilizar, y aquí le vamos a poner total precio. Pulsamos Enter y aquí tendríamos, si venimos y seleccionamos, tendríamos este rango. Entonces, vamos a suponer que yo quiero saber el total de libros, es decir, cuántos libros tengo. Bueno, pues voy a utilizar la función contará, abro paréntesis, y en valor 1, en vez de hacer una selección del rango, imaginaos que esto lo estoy haciendo muy lejos porque lo que tengo es una tabla con muchos campos y esto lo estoy haciendo muy lejos, entonces tendría que ir hacia atrás, tendría que ir hacia la izquierda, tendría que seleccionar todo el rango. Imaginaos que tengo 3.000 registros o 5.000. Bueno, pues de esta forma vamos a escribir libros, cerramos paréntesis y al pulsar Enter pues no ha hecho falta que le digamos el rango donde está, ya que ese rango lo hemos nombrado con el nombre de libros y por lo tanto este nombre pues hace referencia ya a ese rango. Aquí tenemos que calcular el total de la base imponible, pues vamos a utilizar la función suma y aquí escribimos base imponible. Cerramos y lo tendríamos. Y ahora vamos a terminar el total, vamos a calcular el total, suma, abrimos paréntesis y aquí lo vamos a hacer de otra forma. Por ejemplo, si hacemos clic en utilizar en la fórmula, aquí tenemos todos los nombres que hemos asignado y que pertenecen a este libro. Entonces, si elegimos el total, nos lo pone directamente en la fórmula y nos lo recalcula. Bueno, nos ha dado un error porque me he equivocado, realmente es total precio, no total. Entonces vamos a volver a la fórmula, F2 para editarla. Voy a borrar total y ahora voy a utilizar en la fórmula y voy a elegir total precio. Cerramos paréntesis y ahora sí que nos va a calcular el valor. Bueno, y con esto hemos terminado. Habéis podido ver cómo el nombre se puede asignar tanto a celdas, se puede asignar a funciones, a fórmulas, se puede asignar a un valor fijo, a un valor concreto, se puede asignar a un rango y esto puede tener cierta utilidad a la hora de trabajar con Excel, sobre todo si lo que estamos es trabajando con grandes cantidades. Bueno, pues espero que esta clase pueda haber sido de utilidad y nos vemos en la clase siguiente.